¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, en este caso desde el tallercito. Como todos saben, cada mañana vengo, cambio las herramientas, acomodo un poco los elencos. Dado que, bueno, hay épocas que hay mucha plomería, épocas que hay mucho trabajo de electricidad. Estamos en una época con tanta lluvia, bueno, comienzan las fugas, los cortocircuitos, dado que, bueno, la inclemencia del tiempo en instalaciones exteriores, por ahí alguna caja mal sellada, bueno, determinadas circunstancias hacen que nos veamos quizás con un poco más de tareas de electricidad en esta época. Así que bueno, nada, tengo la caja de electricidad. Sé que para muchos este contenido es aburrido, bueno, el que no quiere que no lo mire, pero yo lo tengo que hacer y nada más lindo que hacerlo charlando un rato con ustedes. Tengo que configurar la cartuchera como hago siempre para, bueno, que quede funcional a las tareas de electricidad domiciliaria. Ya la voy a dejar así, la voy a dejar de esta forma con estas unidades. Y voy a comprar otra cartuchera como para no andar cambiando cada rato. Dado que, bueno, ya quedó demostrado que la cartuchera funciona, es resistente en estos 7-8 meses que hace que la uso. No se zafó el cierre. Bueno, sí, quizás se ensucia, pero bueno, forma parte de las tareas cotidianas. Es una buena unidad, así que seguramente compre una. Para ya dejar una en electricidad, una en plomería y no tener que andar haciendo estas configuraciones y bueno, para mí no es una pérdida de tiempo, me gusta, pero bueno, implica arrancar un poco más temprano las tareas, no saber bien dónde está determinada unidad. Ustedes me entienden. Saludo a los amigos de siempre, el querido Jonathan, el querido Tito, el querido Cobursa, el Juanqui, Juanpi, Alejandro, bueno, Adriano Track, Gastón Montenegro, querido amigo, siempre está presente. Bueno, como todos saben, el canal cuenta con la colaboración en conceptos técnicos, nada que ver con aportes económicos, del querido Miguel, y con las pinceladas de humor, sarcasmo e ironía del queridísimo Gregorio Casa. Bueno, he notado ayer que la charlita, los videitos que hice de acá con esta misma temática salieron un poco oscuros, la verdad no me gusta, pero como digo siempre, esto no es un taller de televisión, esto es un taller, en este caso un tallercito. Tendría que haber traído una lámpara un poco más grande, pero bueno, la verdad que me olvidé del detalle, así que nada, estaba pensando, mejor dicho, que capaz que tenga algún reflector dando vueltas, de esos que cambié en una oportunidad y el cliente me los regaló, y por ahí lo podamos poner en funciones, como para que quede un poquito más iluminado el taller. Vamos a correr la motito de mi sobrino. Listo. Me estaba dando justo la rueda en la pierna y me fastidiaba. Vamos a ver si puedo recuperar algún reflector de esos. Y bueno, nada, a ver si queda un poquito más iluminado, porque si no es una pena estar así medio al oscuro. Hay una humedad terrible, unos mosquitos insoportables, así que bueno, ténganme paciencia. Bueno, a ver si lo encuentro. Lo tendría que haber preparado antes, pero se me ocurrió ahora. Y como ustedes saben, no pongo pausa, no edito, no hago nada, así que bánquenme un minuto a ver si los veo. Los tenía vistos. Sí, los tenía vistos, pero ya no los veo. A ver acá. Acá me parece que hay. Bueno. Acá encontré uno. Quiero que sepan que esto no es un tutorial de cómo reparar un reflector LED ni lamparitas LED. No son tutoriales. Ustedes, mis amigos, los seguidores del canal, esto ya lo saben hacer. Esto está para descarte, para tirar. Así que simplemente voy a tratar de repararlo ahora, salga como salga la situación. Para bueno, ver si puedo tener un poco más de luz acá en el taller para hacer los videos. Como digo siempre, esto no es un estudio de televisión, esto es un taller. En este caso un tallercito, pero bueno,
quiero que sepan también, voy a hacer todas estas aclaraciones porque después dicen, mira el técnico, cómo trabaja como un negro el técnico. Esto es tratar de que prenda para tener un poquito de luz y nada más. Después, si a alguno le interesa, haremos un videíto desarrollando prolijamente cómo se hace para desarmar y para reparar una unidad de estas. Pero bueno, yo no subestimo a mis amigos, todos saben hacerlo. Así que lo voy a desarmar en forma poco ortodoxa. Sépanme disculpar. Vamos a agarrar. Esto ya está golpeado, regolpeado. Vamos a agarrar una pinza y vamos a sacarle las trabas. Bueno, ya empezamos mal porque se rompió el marquito. En este caso mucho no importa. Esto viene pegado, sellado, recontra resellado, para que, bueno, sea... Punto número 1, no entre la humedad, no entre el agua. Punto número 2, esto sea descartable. No hagan, para que no se haga esto que vamos a hacer ahora. A ver si tengo una hojita de sierra como para cortar la silicona. Y si tengo y preparadito. Bueno, se cayó todo. Les pido disculpas, pero bueno, me di cuenta cuando prendí la luz, vi que alumbraba poco y dije, tendría que haber traído una lamparita un poco más grande, porque después queda oscuro y es una lástima. Bueno. Tengan cuidado siempre cuando hagan esto porque si se escapa se clava en alguna parte del cuerpo que no está buena. Las manos, cuídense. Se cachó un poquito el vidrio. Donde logra entrar la sierrita. Como viene pegadito, Esto ya tiene que salir. Ahí va. Observen la cantidad de sellador adhesivo que le ponen. Bueno, acá vemos que hay dos LED quemados. Ya se ven negros. Bueno, esto es fácil, hay que hacerlo saltar. Listo. Esto cuando están así negros, no sé si se aprecia ahí, pero bueno, están las marcas de los LED que se quemaron. Es fácil, es sencillo. Acá se pone una gotita de estaño para unir los dos muelles y ya está. Quedaría puenteado ese LED. Yo no lo voy a hacer así, porque no traje el soldador, pero lo voy a hacer con una pinza de punta de Vamos a correr el vidrio. Vidrio importante, Vidrio importante. Bueno, vamos a ver si quedó. Buscar un pedacito de cable tipo taller o un pedacito de cable o un alargue.
cable de acelerador. Estos son los pormenores del taller, cable de acelerador que en un momento buscaba, apareció hoy. Ponemos ahí. Cable tipo taller 2x4, un poco grueso, pero bueno, simplemente para darnos luz, para... Siempre y cuando haya quedado bien esto, porque yo lo doy por sentado. Quiero que sepan que esto no es un tutorial de cómo arreglar un reflector, El que ve esto está diciendo lo está rompiendo más que arreglando. Yo lo único que quiero es que prenda, y vuelvo a repetir porque las doy, casi cito al amigo Chapone, las doñas Florindas, bueno, acá le decimos los pantristes que miran esto, dice, mirá el tipo que se cree que sabe cómo maltrata el reflector. Eso no se desarma así, eso se desarma con más cuidado, ¿viste? Porque si no, está maltratada la unidad. Quiero que sepan que estoy tratando de hacerlo prender porque me olvidé la lamparita y no quiero hacer el video a oscuras. El día que quieran un tutorial de cómo reparar bien uno de estos, lo hacemos. Esto estaba para tirar simplemente. El cliente me lo regaló, me dijo llévatelo por si podés recuperar algún material. Y nada. Bueno. O cuando te vas, dejalo en la puerta, me dijo. Si no los querés, cuando te vas, lo dejas en la puerta. Bueno, vamos a hacer un empalme elemental acá. Les dejo un dato al pasar. Cuando estén trabajando y encuentren 3 cables, el marrón es fase, el celeste neutro, y acá viene el dato importante, el amarillo y verde, ese es tierra. Por ahí lo sabían, por ahí no. ¿A quién les hace acordar? Panchejo Videos. Pedazo de gil. Bueno, no importa. Concéntrate en esto, Tano. Así lo haces rápido y vemos qué pasa. Creo que me convenía ir a comprar una lamparita, pero bueno. ¿No tenés confianza en tu mano de obra? Sí, confianza tengo. Lo que pasa es que, bueno, vieron cómo es. Ya tendría que estar acomodando las herramientas. Igual, sé que ese contenido mucho a veces no gusta o aburre, pero yo lo hago igual con mucho entusiasmo y mucho placer porque lo tengo que realizar igual, no es que acá hay un guión, como decía en una época, acá no hay guiones, acá son ustedes, yo, el celular y dale campeón. Bueno, el cable un poco pesado y largo, pero cuando busco cable tipo taller fino encuentro grueso, y cuando busco cable taller grueso encuentro fino. A esto mismo que yo hice le ponen 2 gotitas de estaño. Bueno, 2 gotitas porque son 2 LED los que están quemados. Le ponen 2 gotitas de estaño y ya estaría. Después de desarmarlo con un poco más de cuidado, ¿no? Pero bueno, la esencia es ver si prende. Si prende ya tenemos luz. Y podemos clasificar las unidades tranquilas. Voy a correr un poquito el celular porque el único toma que tengo lo tengo ahí y justo ahí es donde apoyo el celular para grabar. Tengo que ampliar el tema de los tomas.
Cable grueso no me entran. Dios. Bueno, vamos a correr un cachito más. Esperemos que no se caiga el celular. Ya le faltan 2 golpes para jubilarse nomás. Bueno, quedó funcionando. Vamos a tratar de colgarlo por acá. A ver, dejamos de fijo los cables. Estoy tratándolo de colgar, muchachos. Quédense tranquilo. Bueno. Estamos. Volvió la luz. Es mentira que se olvidó. Es mentira que se olvidó las lamparitas. Lo hizo a propósito para poder mostrar cómo sabe arreglar un reflector. Pero lo arregló así nomás el tipo, ¿eh? No es que hizo una reparación, digamos, prolija. No, posta. Cuando entré me di cuenta que el video de ayer, la charlita de ayer que hice desde acá, había quedado media oscura. Y bueno, nada. Decidí, decidí que podíamos sacar adelante un reflector de estos y bueno, nada, listo. Vamos a lo que vinimos, vamos a colgar las herramientas del tallercito para que no se mezclen. Bueno, si bien tengo muchas iguales, vamos a sacar las cosas que no sirven. Si bien tengo muchas iguales, quédense tranquilos que yo sé dónde va cada una. Cinta AA, cinta aisladora AA. Estaba hablando con el amigo Miguel a través de los comentarios. Como algunos productos Taxa, me clavé un vidriecito. Como algunos productos Taxa han bajado su calidad. Cinta aisladora, en una época era una muy buena opción. Una muy buena opción para hacerle frente a Winnie Tape, como le digan. Cuando yo comencé con esto, la cinta Winnie Tape, era tope de gama. Era lo mejor que podían conseguir en cintas aisladoras, sacando que ya estábamos saliendo de lo que era la tela adhesiva. Estamos hablando un tiempito atrás. Bueno, primero vamos a empezar sacando las unidades que tengo en la cartuchera. No sé si ahí se ve o si lo tengo que bajar un poquito. Vamos a ver ahí. Disculpen las desprolijidades, ustedes ya me conocen. Ahí podrían dar. Bueno. Vamos a sacar las unidades que tengo acá. Después vamos a ver en la caja qué pasa o qué no pasa para acá. Esta cinta la puse porque tenía que ir a sacar unas medidas para hacer un croquis. Tornilladores aislados, como ya sugirieron mucho y quieren toma de contacto con destornilladores aislados y demás, los estoy empezando a usar en service. Antes lo usaba en la caja netamente de electricidad, que como digo siempre es un poco más grande que esta, pero bueno, ya tengo los elencos. Pita de sierra, destornilladores total, pincita genérica, llave de 18. Esta no la tengo por ninguna cuestión particular de lo que vendría a ser las tareas de electricidad o plomería, sino porque es la que me va para sacar la bujía de la zanela en caso de que haya algún problema. Vieron que cuando uno tiene el oído finito en algo, se da cuenta que... Porque yo le varío la combustión, o sea, le varío la carburación cuando ya empiezan las épocas de más frío, más humedad. Parece que no, pero le regulo ahí y logro mantener
más o menos una potencia, dado que cambia mucho, cambia mucho la carburación entre verano, otoño, invierno, cambia. El que está en esto conoce, sabe, cambia. La cebas un poquito y arranca. Si vos le tirás el cebador 2 segunditos, la moto arranca. Bueno, está bien, si vos lo decís. Pinza de punta, la línea total. Son todas herramientas que usted ya conoce. No les estoy mostrando nada nuevo, pero vamos a ordenar un poquito porque llave francesa total de 8 pulgadas. Cinta aisladora, bueno, la mencionada, la Winnie Tape. Destornillador Celestal de la última hora, prácticamente sin uso, pero la punta no es lo que necesitamos, así que se va a quedar ahí, se va a quedar acá, en el icónico taco de mi infancia. Un amigo me dio mucha risa porque un amigo comentó, y bueno, todos los que estuvimos en la escuela técnica hemos hecho el trabajo práctico en el taller de electricidad, que es el primer trabajo práctico que uno hace, que es un alargue. Incluso antes no había tierra, o sea, eran 2 cables con la zapatillita esa que mostré el otro día, y no la agarro de nuevo porque está atrás del teléfono. Y la ficha, macho, todo Richie. Bueno, el profesor traía los materiales a un precio que él ponía, sabía. La cosa que costaba. Pagar esos trabajos prácticos costaba. La escuela técnica nunca fue barata, más allá de ser del Estado y demás. Las herramientas de geometría, muchas cosas que eran caras. Yo tenía un profesor que dibujo técnico que me pedía compás, transportador, escuadra con la que realicé el plano, porque él ahí veía si uno había entendido bien los conceptos o si había un error, si era fiel a las medidas que arrojaba el transportador, la escuadra, el compás, porque una cosa es hacerlo con un compás Pisini, con una herramienta Plantec, con qué sé yo, una regla T Pisini, con las que yo podía llegar a tener. Pero bueno, nada, me fui por las ramas de nuevo. Bueno, eso iba que me dio risa que este amigo decía, y siempre lo estoy citando, pero porque es un gil. Hasta que él no arregle las cosas como hombrecito, yo lo voy a seguir citando. Este amigo decía, el Tano armaba una alargue a los 12 años, que ya lo venía armando hacía mucho. A los 12 años armé la bicimoto, pero no es por jactancia, es por autodidáctica y yo nací, me crié adentro de un taller, adentro de una metalúrgica, o sea. Pero a lo que iba, que dijo, el Tano armaba una alargue a los 12 años, Pantriste hizo 6 capítulos para armar una alargue. Pero bueno, nada, esas son cosas elementales. Vamos a limpiar un poquito, después obviamente hay que barrer. Vamos a sacar un poquito de tierra de la cartuchera, dado que no la ha estado pasando nada bien. Ya desde movida, cuando tuve el accidente de la moto, digan que le había pasado la soguita por acá, la soguita donde ato las herramientas, y bueno, pero al arrastrarse, se arrastró, nada, no salió despedida por suerte. Vamos a la caja. Oh. Vamos a la caja. Bueno, destornillador aislado de la línea Ruhlmann que voy a tener que limpiar ahora porque está sucio. Destornillador total aislado de las mismas características pero un poquito más trabajado. Diferencias anatómicas entre una toma de contacto y la otra, leves, imperceptibles, no es la misma herramienta. Lo estaba mostrando mal ahí. Bueno. Pico de oro,
destornillador Ruhlmann largo, pinza de 2 posiciones que siempre muestro, destornilladores aislados. No está mal la caja, no está mal configurada la caja. Lo que pasa es que por ahí ya pinza, punta de prueba. Esta es una herramienta de cabecera, el elenquito correspondiente de llaves, pinza Inco segmento liviano, bueno, el alicate total, que ya todos saben que mi preferencia en Inco, pero para domicilios, para lugares reducidos, y ya lo he repetido mucho, este va muy bien, porque tiene un poquito más escueta las dimensiones de la cabeza. Ya los amigos que siguen el canal de Centano, esto ya lo dijiste, pero bueno, alicate liviano, pinza de puntas Inco, segmento pesado, segmento industrial, destornilladores Bremen. Bueno, está más o menos bastante bien rumbeada la cosa, pero vamos a tener que separar algunas unidades para armar la cartuchera. Seguramente se haga en 2 partes. Quédense, les pido por favor. Esto lo tendría que haber hecho en una, pero, o sea, una sola 30 minutos y ya está. Pero bueno, como puedo grabar solamente 30, ya está. No hay manera, no encontré forma. Recorrí todas las configuraciones posibles. No hay algo que me diga que la capacidad de grabación está limitada. O sea, esto debería grabar y grabar y grabar hasta cuando dé la capacidad de la tarjeta de memoria, pero ya el celular está pidiendo cambio, así que en breve se viene el cambio. Bueno, este sigue trabajando forma satisfactoria. Moví el cable al probar el buscapolvo. Ahí está, anda bien. Bueno, los verdecitos sin pena ni gloria, porque la verdad no los estoy utilizando, estoy más probando los 5. Lo que los usé, lo que los he utilizado, van bien. El pH2 se marcó. Se marcó, nada que ver con pegarle al concreto, con el martillito, la dureza de la varilla. La misma que todas. O sea, no le busqué, no la pongas en campeón, pues. Son destornilladores comunes, silvestres, incluso dicen que están más baratos de lo que corresponde para la calidad maravillosa de esa prestigiosísima unidad. Déjense de romper la paciencia, son destornilladores comunes. Yo el pH2 no lo tengo, pero ya se marcó, o sea, ya está. O sea, estoy usando otras unidades que verdaderamente me siento mejor, más cómodo y más satisfecho de transmitirle mi experiencia, por ejemplo con una toma de contacto de Inco o de Total, o no, gente pedante, soberbia y que de última, ¿hay de estos aislados? La verdad no he visto. ¿Hay de estos aislados? Respondan los que saben. Hay Larry y toda su troupe. ¿Hay de estos aislados 1000 volts? Bueno, listo, no hablamos más. Ya me hicieron calentar. Tano. Vas a tener que ir al psicólogo porque se te van a ir todos los suscriptores. Pero también venden mucho humo porque las amistades, vieron cómo es. Y siempre digo lo mismo. El día que se termine todo eso, vos no vas a poder decir más nada. Te vas a quedar sin contenido. Llévense este paquete para Mendoza, los que piensan así. Diría Iorio, querido Iorio. Bueno, vamos a limpiar un poco la caja. Mientras el canal cuenta con amigos como Ubaldo, bueno, los conocidos de siempre, Martín, que se viene acercando, Marcos, hay un Pablo que también está comentando muy satisfactoriamente. Esa es la gente que yo busco.
Esa es la gente que yo busco. Lo que les interesa, cómo cambiar un cuerito, no nos vamos a llevar del todo bien. ¿Puedo desarrollarlo? Sí, claro, lo podemos hablar. Los que buscan un infomercial, no, sigan de largo porque la verdad que no es el contenido, no es el espíritu, no es la esencia. Vamos a limpiar un poquito. Y voy a recurrir nuevamente, porque no escarmenté desde ayer, a la nafta completamente sucia, que tenía dando vueltas, y espero no se haya volcado, para, bueno, limpiar un poquito la caja. ¿Ya se habrá cortado? No, quizás todavía no. Capaz que estoy hablando solo como un loco malo, porque también tengo que limpiar algunas unidades. ¿Cómo se nota que no sabe nada el tipo? Está limpiando con nafta una valija de plástico que se va a desintegrar. Esta nafta está acá en esta botella desde que le armé el ciclomotor a mi sobrino en febrero. Tiene menos octanaje que pan triste al mediodía, al momento de levantarse con las pantuflas y el pijama, después de darle un besito al osito bobo y ponerse a leer las buenas nuevas en internet y lo genial y maravilloso que es. Así que no me vengan con temas, porque acá en los comentarios no dicen nada. Leí el comentario, no sé si se cortó ya, seguramente sí. Leí el comentario de un amigo que decía: yo estuve buscando en todos los videos de Alejo de pan triste y no logré encontrar uno donde hable de siciliano y lágrimas. Y no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar porque al tipo no le da la nafta. Es así. Si no, ya hubiese arreglado las cosas. Bueno, vamos a poner que este lo ven siempre, pero es importante para todo lo que es desarmar, armar luminarias. Un jueguito elemental de llaves Torx, llave ajustable 10 pulgadas. Discutíamos un poco el uso en los comentarios. Está media de más, vamos a ser sinceros.